Ven mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, contestando la pregunta que tenía Ana. Fíjense bien, Ana pregunta de que esta ecuación que es la ecuación de difusión, convección, reacción, ¿verdad? Sabemos que este es no simétrico, ¿de acuerdo? ¿Por qué es no simétrico? Bueno, en la clase anterior lo explicábamos, ¿no? De que cuando llegamos a las fórmulas, cuando encontramos la correspondiente forma bilineal, ¿no? Que de la que hablamos en la clase anterior, pues este término de acá, que es el de convección, hace que no sea simétrico nuestro problema, ¿no? Eso es una de las cosas y lo ilustramos, ¿no? Ilustramos por qué. Ahora, este sabemos que es simétrico, ¿no? Y también lo ilustramos, ¿verdad? ¿Por qué era simétrico? Ese es el de difusión-reacción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos problemas? Bueno, la diferencia está en ese término solamente. Si se fijan, todo lo demás es lo mismo, excepto ese término. ¿Qué sucede cuando este coeficiente es cero? Si yo hago cero este coeficiente, todo este término desaparece. ¿Y a qué llego? Llego a esta ecuación que tengo acá. Entonces, el problema se vuelve la ecuación de difusión-reacción nada más, porque el término de convección es cero. Pero como ya sabemos que ese problema de difusión-reacción es simétrico, entonces, pues ahí estaría todo, ¿no? Estaría claro todo. Que no, ya se vuelve simétrico, ¿no? Entonces a eso se refiere el libro cuando decía eso, ¿no? No sé si te quedó claro, Ana. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces aquí teníamos algunas de las cosas que queríamos hacer. Hacer el día de hoy, ¿no? Entonces fíjense bien, ya probamos que si U es solución del problema clásico, entonces U va a ser solución del problema débil. Eso ya lo probamos, ¿no? Entonces lo que vamos a probar hoy es que vamos a probar esta equivalencia entre los dos. Que la solución del problema débil y del problema clásico son equivalentes. Vamos a hacer ese primer paso por ahorita. Entonces voy a crear aquí una pizarrita nueva. Empiezo con esa porque asumo que ya más o menos leyeron esa parte, ¿no? Ok. Tenemos entonces este teorema. En el libro aparece el teorema. Déjenme copiarlo acá. En el libro aparece este teorema que lo voy a copiar. Tenemos este teorema.
Y entonces vamos a proceder a demostrarlo. Aquí quiero hacer esto un poquito más ordenado, entonces vamos a... Bueno, ahí está. Ok, entonces miren este teorema. Me dice una función u que esté en este espacio que minimiza el operador j, sobre todo el espacio H1E. Eso ocurre si y solo si satisface el problema de Galerkin, ¿no? O el principio de Galerkin. Entonces, este teorema me está hablando de la equivalencia, ¿no? Por eso dice sí y solo sí. ¿Lo ven? Está diciendo que son equivalentes, que el problema de Rayleigh-Ritz es equivalente al problema de Galerkin, o el principio de Galerkin, ¿no? Entonces vamos a discutir la demostración. Fíjense bien. Me voy a dar entonces U, que sea solución de mi problema variacional o del problema de Rayleigh-Ritz, ¿no? Entonces, sea U una función en este espacio que minimiza este operador J sobre H1E. Es decir, esto significaría que J de U es menor o igual que J de W para todo W en H1E de AB, ¿verdad? Aquí solo para recordar bien, que no vaya a haber ahí dudas, vamos a recordar la forma que tiene J, ¿no? Entonces J es un funcional de esta forma. Lo voy a escribir por acá para estarlo recordando, ¿no? Esa es la forma que tiene J, pero también podemos escribirlo de esta forma. Ya verán.
Permítame que hice. Ay, ¿qué pasó con la pizarra? Aquí está. También podemos escribirlo así, donde esa forma bilineal es esto que está acá. Esto es solo para recordar, ¿no? ¿Quién es J y quién es A? Entonces, vamos a definir U de la siguiente, perdón, vamos a darnos W de la siguiente forma. Fíjense bien, sea W, perdón, vamos a escribirlo así. Note que W se puede escribir de la forma U más lambda V. Donde donde lambda es un número real, ¿no? Escalar, y la función v pues es una función en este espacio. Fíjense bien acá. Ya sabemos quién es H1, ¿no? Que es el espacio de Sobolev, con K igual a 1. ¿Cuál es la diferencia entre una función que está en H1, 0 con una que está en H1E? Bueno, la diferencia es bien pequeña, ¿no? Si una función está si una función v está en H1, 0 de AB, significa que esta función, al evaluarla en los extremos, en ambos casos es igual a 0 en los extremos, ¿no? Ahora, si la función v está en H1E, significa que satisface mi condición de frontera, ¿no? Esa es la diferencia. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí me dice que toda función W que esté en H1, en H1, 1E, puede escribirse de esta forma, ¿verdad? Y eso es claro porque lo importante es que satisfaga, fíjense bien. ¿Por qué eso es claro? Porque lo importante es que satisfaga lo siguiente. Permítanme. Entonces no. Fíjense bien. Lo importante es esto. Esta función está en H1E, ¿cierto? Entonces, yo esperaría que W evaluada en A sea igual a mayúscula y que W evaluado en B
sea igual a B. Y fíjense bien, ¿qué sucede? Al evaluarlo en A, es igual a A. Y al evaluarlo en B, es igual a B, porque es la solución de mi problema de valor de frontera, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Cuando yo lo evalúo en A, todo esto es igual a 0. Y cuando lo evalúo en B, todo esto es igual a 0. Entonces, cuando yo sumo esto más esto, me queda A y satisface esta parte de acá. Cuando sumo esto más esto, me queda B y satisface esto que está ahí. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo importante. Como tanto la función U como la función V están en H1, y como es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, la suma de esas dos cosas, pues va a seguir estando en H1, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos haciendo. Es simplemente, es como, en otras palabras, como que yo les diga, 5 es igual a 3 más 2. Y lo mismo sucede con 7, porque 7 es igual a 3 más 4. ¿Lo ven? Entonces, dada la función u, es decir, dado un número fijo, yo siempre puedo encontrar otro número que me dé lo que yo tengo dado, ¿verdad? Entonces, dada esta función u y dada esta función w, yo puedo encontrar esto de manera que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque lambda b básicamente sería w menos u. Y esto yo lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, eso es lo que me está diciendo en esa parte de ahí. Solo para que quede claro. Ok. Luego, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos nosotros que como u es el valor que minimiza, ¿no? Ese funcional, sabemos que esto va a ser menor o igual que todo W. Pero si W yo lo estoy escribiendo de esta forma, entonces tengo esto, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, esto es igual todavía a 1/2 de mi forma bilineal A. Me quedaría esto. Y me quedaría esto por acá. Menos esto que está aquí. ¿Lo ven? Y esto, si ustedes, bueno, por las propiedades de una forma bilineal, ¿no? Forma bilineal es algo similar a las propiedades que tiene un producto interior, ¿no? Es algo similar. Fíjense bien. Yo puedo, es como aplicar la propiedad aquí distributiva, ¿no? Entonces me quedaría algo como 1/2 de A, U con U. Luego me queda más, digamos, me queda este multiplicado con todo este, pero se repite dos veces porque luego tengo este multiplicado con este, ¿no? Entonces me va a quedar dos veces y por eso ya el 1/2 no lo voy a escribir. Me queda, y lambda puede salir de la expresión porque es un escalar, ¿no? Entonces me queda B. Permítanme. Sí, B con, o vamos a poner U con B. Y luego me queda este con este que ya lo incluimos y este con este que me va a quedar algo como 1/2 de lambda cuadrado de A colocha con B y B. Y por otro lado,
Vamos, ups, pero aquí no me cabe, lo voy a escribir acá. Ahora vamos con esta parte de acá. Esto sería menos F con U y luego menos, voy a sacar lambda, F con V. De acuerdo. Ok, entonces esto lo podemos reagrupar como, fíjense bien, yo tomo este término, voy a tomar este término, lo tomo con este, entonces lo que tengo es J de U, ¿verdad? Porque eso sería J, la suma de esas dos cosas, si yo lo agrupo, ¿no? Y luego, me queda más lambda A de U con V menos F de B. Tomo estos términos que tienen lambda, ¿no? Por último me queda más un medio de A de B con B. Ah, perdón. Aquí va lambda cuadrado. Ok. Si tienen preguntas me van diciendo en el camino, ¿no? Y esto se cumple para toda función V y para todo lambda, ¿no? Voy a escribir aquí para todo. V en H1, 0 de AB. Y para todo escalar lambda. Entonces, supongamos que lambda es mayor que 0. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo dividir por lambda todo esto. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a ver, tengo J de U. Fíjense bien, tengo J de U por la desigualdad que tengo, no el orden que tengo en la desigualdad, esto sería menor o igual que J de U más todo esto que tengo acá. Es decir, me voy a saltar ese paso para no tener que escribir todo esto. Yo puedo restar esto con esto, ¿no? Se va a cancelar. Entonces, todo lo que me queda lo voy a dividir entre lambda. Y esto voy a llegar a que 0 es menor o igual que A lo que hice fue dividir por lambda todo esto, ¿no? Como es mayor que 0, yo puedo dividir por lambda. Estoy asumiendo que es mayor que 0, ¿no? ¿Y qué sucede? Voy a tomar esto que tiende a 0. Voy a tomar el límite cuando lambda tiende a 0, ¿no? ¿Y qué obtengo? Bueno, lo que obtengo es que 0, perdón, que 0 es menor o igual que todo esto. Es decir, en otras palabras, lo que tengo es que A de U con B
es menor o igual que, perdón, sí, A de U con B sería mayor o igual. Es mayor o igual que F con B. Esto es una de las cosas que hemos llegado hasta acá. Y esto se cumple para todo función B que esté acá. Ahora, nosotros podemos reemplazar, ¿verdad? V por menos B en esa desigualdad. ¿Y entonces a qué llego? Bueno, voy a llegar a que A de U con menos B va a ser mayor o igual que F con menos B acá. Eso se puede porque se cumple para toda función que esté acá y menos B va a estar ahí. Entonces esto implica que menos aquí me queda menos esto. Esto por las propiedades, ¿no?, de estas formas bilineales. Y multiplicando por menos en ambos lados de la expresión, yo voy a llegar a que A de U con menos B es menor o igual que F con B. Y esto se cumple nuevamente para toda función B que esté en H1, 0 de AB. Entonces, si yo tomo esto, tomo todo esto con todo esto, por un lado tengo que esta expresión es mayor o igual que esta otra expresión de acá. Pero al mismo tiempo tengo que se cumple esta desigualdad de acá, que esto es menor o igual que todo esto de acá. Y nosotros sabemos que si A es menor o igual que B y A es mayor o igual que B, la única forma que esto pase es de que A sea igual a B. ¿Verdad? Ese es un resultado básico que ustedes ya conocen. Entonces, lo que concluyo es que esto es igual a esto para toda función B que esté en H1, 0 de AB. ¿Ven? ¿Qué hemos probado aquí? Bueno, probamos que se cumple el principio de Galerkin, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Este sería uno de los resultados, ¿no? Pero vamos a probar el otro resultado en la otra dirección.
Bueno, ya probamos el teorema en esta dirección, ¿no? Vamos aquí a recordar que lo que probamos fue el teorema en esta dirección. Ahora vamos a probar el teorema en esta otra dirección. Solo déjenme acomodar esto. Esto lo voy a dejar aquí, pero ya sabemos que solo es un recordatorio, ¿no? Entonces ahora vamos a probar en este sentido, ¿no? Vamos a asumir entonces que U es una función que está aquí, tal que satisface el principio de Galerkin, es decir, de que A de U con B es igual al producto interior de F con B. Para toda función B que esté en H1, 0 de AB. De acuerdo. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjense bien. ¿Qué pasa cuando yo analizo esto? J de U más lambda B. Bueno, esto va a ser igual, por todo lo que vimos anteriormente, ¿no? A esto. Exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, todo esto es cero. Para empezar, todo esto es cero. ¿Lo ven? Porque precisamente es esto menos esto, ¿no? Entonces me va a quedar igual a cero. Y esto, esta expresión de acá, esto es mayor o igual que cero siempre. Es algo que es no negativo. ¿Por qué? Porque este está elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Y miren ustedes que aquí tengo A evaluado en B y B. ¿Lo ven? Y si nosotros analizamos esta expresión de acá, aquí me quedaría B' al cuadrado, ¿verdad? Y aquí me quedaría B al cuadrado. Y sabemos de que, recuerden las propiedades de esta función, este iba a ser mayor o igual que 0. Y este también era mayor que 0. Entonces tengo que estoy integrando toda esta función que es mayor o igual que 0 y estoy integrando toda esta función que es mayor o igual que 0. Toda la integral como tal va a ser mayor o igual que 0. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo sé es que A evaluado en B con B, eso va a ser algo que es no negativo. Ahora, si a toda esta expresión, a esto, junto con esto, ¿verdad? Yo le quito esto, que yo sé que es positivo, pues bueno, la lógica me dice que esto debería ser mayor o igual que solo cuando me queda esto de acá. ¿Verdad? Porque yo ya sé que estas dos cantidades son iguales. Esta con esta son iguales porque ambas son J de U. Pero si a un lado yo le sumo esta cantidad que es positiva, entonces obviamente la balanza me dice de que esto es más grande que todo esto de acá. ¿Lo ven? Entonces, eso es importante. Y esto se va a cumplir para todo lambda en R
y B en H1, 0 de AB. Es decir, ¿verdad? Aquí entre paréntesis, recuerden que W era igual a U más lambda B. Entonces se cumple para todo W que esté ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, satisface el... Ah, perdón. Pensé que había... Déjenme corregir esto porque yo pensé que había puesto... Bueno, la cosa es que ahí quedaría la demostración del resultado, ¿no? Déjenme corregir algo acá. Bueno, ahí está. Entonces hemos probado que si se cumple el principio de Galerkin, se cumple el principio de Rayleigh-Ritz. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué probamos en este momento? Bueno, lo que hemos probado es de que el principio de Galerkin es equivalente al principio de Rayleigh-Ritz. Ya probamos eso, que era uno de los objetivos, ¿no? Y recuerden que tengo aquí también mi problema clásico, ¿no? Problema clásico. Y ya probamos de que esto implica esto. Lo que no hemos probado es que esto implica esto. Y eso es lo que vamos a tratar de probar en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, si el principio de Rayleigh-Ritz solo se puede aplicar a lo simétrico, ¿verdad? En qué son equivalentes? No sé, un ejemplo más. O sea, sí son equivalentes, pero... Claro, son equivalentes en el caso simétrico. Oh, ok. Sí, solo en ese caso, sí. Por eso, es decir, no lo mencioné porque aquí ya sabemos de qué es el caso simétrico, porque aquí no hay no ves el término de convección en esto, ¿no? O sea, Ujú. el caso simétrico uno lo identifica por esta forma, como lo vimos anteriormente. La forma bilineal tiene que ser simétrica. Y eso, fíjense que eso lo usamos en esta parte de acá. Cuando hicimos esta operación de aquí, ahí estoy usando la simetría porque estoy usando de que lambda b por u, pero luego uso eh, u por lambda b. ¿Lo ven? Y yo aquí lo comprimí en esta parte de acá. ¿Ven? Ahí hice esa operación. Pero sumé esas dos cosas porque usé la simetría, ¿no? En uno tenía u por b y en otro tengo b por u. Entonces ahí usé la simetría. ¿Lo ven? O sea, recuerden que ahorita hemos mencionado el problema
donde hay convección, pero lo mencionamos solo para ir visualizando así en una segunda etapa. Ahorita nuestro problema modelo es el problema de difusión-reacción que es simétrico, ¿no? Entonces, por el momento estamos restringidos al caso simétrico siempre. ¿Otra pregunta? No hay preguntas. Entonces vamos a ponerlo aquí como teorema. U, elemento de H1E, satisface la ecuación diferencial que ustedes recuerdan. Esto es esto. Sí, solo sí. Em, Permítame, que hay un poquito de ruido acá. Esto sería lo que queremos probar, ¿verdad? De que una función u en H1E es solución de la ecuación diferencial si y solo si satisface el problema de Galerkin. Vean que la condición de frontera ya va implícita aquí, ¿no? Aquí va la condición de frontera. Es más, ahí me comí. Déjenme corregir aquí algo. Aquí sería U en H1E de AB. Entonces vamos a hacer la demostración. Permítanme. Bueno, vamos a comenzar con esta dirección, ¿no? Bueno, de hecho, eso ya lo probamos, ¿no? Eso lo hicimos en el primer día, pero lo vamos a volver a hacer para que todo quede más claro, ¿no? Como un repaso. Entonces yo tengo mi ecuación diferencial
¿verdad? Y yo sé que esto se cumple para una función u que está en H1e. Obviamente, si esto se cumple, pues de alguna manera esa función debería ser C2, ¿no? Aquí no es R de U, perdón, sino que es R de X. Y f de x creo también. Ah, perdón, F de X, sí. Sabemos que esto se cumple en todo el intervalo AB, ¿verdad? El intervalo abierto AB. Pero también se cumple esto. Por lo tanto, se va a cumplir esto también. Yo puedo multiplicar por una función de prueba y eso se va a cumplir en todo el intervalo. Y yo puedo integrar, por lo tanto, esto. Puedo integrar todo eso con respecto a X. Y esto va a ser igual aquí hubo un menos, ¿no? Y esto va a ser igual a esta integral. Esto también se va a cumplir. Y entonces aquí hacíamos una integración por... Bueno, esto se cumple para toda función v en H1e, H10 de AB. Entonces yo les mencionaba en la clase que tomamos esta parte de la integral y hacíamos una integración por partes, ¿no? Que ahí lo que me queda es, perdón, integral de A a B de, al final me va a quedar P de X de U de X de B de X más R de X. Aquí me faltó algo, permítanme, tengo un error acá. Aquí es R de X por U por B. Y aquí me queda esto. Igual a esto que está acá. Esto se cumple para toda función v que esté acá. Ok, pero esto de acá, del que está en el lado izquierdo, pues ustedes pueden ver de que esto es A de U con V. Y lo del lado derecho es el producto interior de F con V, en la norma 2, ¿no? Por lo tanto, esto se cumple para todo V que está en H10 de AB. Y con eso hemos probado uno de los lados de mi demostración. Me salté aquí la parte de la integración por parte porque eso ya lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Así que ustedes ahí solo lo recuerdan. Ahora pasemos a este caso. Suponga que U es una función que está aquí
tal que satisface esto. Satisface el principio de Galerki. Mi problema débil. Ok, entonces aquí viene algo bien interesante. Fíjense bien. Vamos a definir sea delta mayor que 0. Entonces defina, lo voy a escribir así. Vamos a definir esto como el conjunto de todos los X tales que esto ocurre. La definimos esta bola. Para un punto X asterisco, ¿verdad? Cualquiera, vamos a definir esto que vamos a llamar la bola centrada en X asterisco de radio delta, ¿verdad? Una bola de radio delta, si ustedes se fijan. Si lo vemos gráficamente, pues esto significa que aquí está X asterisco y son todos los puntos X que están a una distancia menor que delta. Entonces esto sería este conjunto, ¿no? X asterisco más delta. Por aquí tengo X asterisco menos delta. Entonces todos estos de acá son los elementos de esta bola de radio delta centrada en X asterisco. ¿De acuerdo? Esa sería la idea gráfica de esto. Entonces suponga, vamos a ver, sea X asterisco, ¿verdad? Un elemento de mi intervalo AB, ¿verdad? Vamos a asumir que X está dentro del intervalo AB. Y suponga que delta mayor que 0 es suficientemente pequeño de manera que toda la bola de radio delta centrada en X asterisco está contenida en el intervalo AB, ¿verdad? Estamos tomando delta mayor que 0, pero lo estamos haciendo tan chiquito de manera que eso se cumpla, ¿verdad? Porque eso lo necesitamos. Entonces, considere, ¿verdad? Consideremos las siguientes funciones. Considere una función b que la vamos a escoger bien particular. Fíjense que esta función la vamos a escoger que esté en este conjunto. Fíjense bien.
Perdón, permítanme. Déjenme ver algo acá. Denme un segundo. Vamos a escoger la que esté en este conjunto, fíjense bien. La vamos a llamar, vamos a poner una barrita aquí arriba. No, la vamos a poner... Vamos a hacerlo así. ¿Y quién es esto? Fíjense bien, ¿quién es ese conjunto? Fíjense que este conjunto es el conjunto de funciones, ¿verdad? Son todas las funciones U que son dos veces diferenciables en el intervalo cerrado AB. Eso es importante, que es el intervalo cerrado, ¿no? Pero además, esta función U, evaluada en los extremos, es igual a 0, ¿verdad? Entonces considere una función b que esté ahí, pero fíjense que esto es bien interesante también. Miren que todo este conjunto que estamos analizando acá, o que estamos escribiendo ahí, es un subespacio de H10 de AB. Fíjense ustedes bien en eso, que eso se cumple. Entonces, eso es importante que está contenido ahí. Es decir, fíjense que las funciones de prueba que hemos venido tomando, nosotros las escogemos que estén aquí en este espacio, ¿no? Pero vamos a escogerlas de una manera bien particular. Y vamos a escogerlas que estén aquí. ¿Lo ven? Es decir, de todas estas que están acá, vamos a escoger las que están aquí. ¿Ven? Eso es lo importante en este momento. Es decir, las estoy escogiendo con ciertas características, ¿no? Entonces considero una función b que esté ahí, que esté ahí, con las siguientes propiedades. Vamos a ponerle otras propiedades todavía. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, la número 1 es que esta función b es mayor que 0 para todo x, o vamos a ponerlo así, sí, para todo x que pertenezca a esta bola. ¿Lo ven? Esa es una propiedad, o sea que son funciones que son mayores que 0 dentro de la bola. Número 2, la función b de x es igual a 0 para todo x que no pertenezca a la bola. ¿Ven? Y como tercera propiedad, vamos a poner de que esas funciones, la integral de esas funciones, obviamente va a ser a la integral sobre la bola, ¿no? Porque como es 0 fuera de ella, ¿verdad? Entonces al final es como que solo integre dentro de la bola. Y vamos a pedirlas que sean igual a 1, como que están normalizadas, ¿no? De manera que esto sea igual a 1. ¿Lo ven? Esas tres propiedades vamos a pedir. Sí, nosotros podríamos hacer un gráfico de esta situación, ¿verdad? Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Para más o menos tener una idea de qué trata. Entonces, primero que nada, digamos que este es A y este B.
Digamos que este punto de acá es X asterisco. Y aquí, acá es la bola de radio delta, ¿no? Centrada en X asterisco. Entonces fíjense que las funciones, para que visualicen estas funciones, como son funciones C2, ¿verdad? Son funciones continuas, dos veces continuas. Yo esperaría que estas funciones sean suaves, ¿verdad? Van a ser funciones más o menos suaves. Yo esperaría que vinieran, por ejemplo, podrían tener esta forma. Y aquí valen 0 en esto. Aquí también valen 0. ¿Ven? Y toda esta área, toda esta área que está contenida ahí, pues resulta que esta área es igual a 1. El área bajo la curva, ¿no? Todo esto es igual a 1, esta área. ¿Ven? Esa viene siendo más o menos la caricatura, ¿no? de estas funciones b que estoy tomando acá. Eso es lo que uno puede visualizarse, ¿no? Fíjense que es bien interesante porque lo que uno quiere es que estas funciones puedan ser así incluso, miren. ¿Verdad? Que uno pueda jugar con todos esos valores, que uno pueda... ¿Por qué? Porque yo voy a hacer que delta tienda a 0. De alguna manera yo quiero que delta tienda a 0 en algún momento. Entonces, esto se va a ir achicando, pero quiero que el área siga siendo 1 todavía. Estas funciones van a ir tomando esta forma, así, cuando tiende a infinito, ¿no? Cuando delta tiende a 0. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Eso es lo que en matemáticas se conoce como distribuciones, ¿no? En análisis funcional, pues bueno, esas son las famosas distribuciones. Si tienen preguntas, me van comentando ahí. A ver aquí cómo... Bueno, puedo seguir aquí con otra página. Ok. Entonces tenemos eso, ¿no? ¿Qué hago ahora? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede cuando yo considero esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando o sea, esas funciones b deben de satisfacer esto, ¿no? Sabemos que esas funciones b van a satisfacer esto, ¿verdad? Porque si lo satisfacen para todo, h1, 0, también lo van a satisfacer para toda función b que esté en ese espacio que le llamamos C2, 0 de AB. Con mucha más razón se va a cumplir para esto de ahí. Ok. Por lo tanto, lo que tenemos en otras palabras es, si recordamos, ¿no? Esto sería la integral de A a B
de este término, que sería p de x por u' por b' más r de x por u por b, que es igual a esto, ¿no? Y esto se cumple para toda función b que esté acá. Ok, fíjense bien que esta integral, al final yo la puedo restringir a este intervalo. Porque como es 0 en todo lo demás, estas funciones son 0 en todo lo demás, entonces yo lo puedo restringir a este intervalo. Permítanme. Oh, no, permítanme, aquí me hace falta algo. Antes de hacer esto último, me hace falta algo aquí. Bien, de esto que está aquí, fíjense que yo puedo hacer un proceso al revés al que hice acá, ¿verdad? Fíjense que aquí, de aquí yo salto para acá, pero no hay problema, yo puedo hacerlo al revés, ¿no? Siempre y cuando sea una función de prueba, yo puedo llegar de esto a esto. Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque siempre y cuando las funciones estén en h1, 0, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿yo a qué llego? A que esto va a ser igual a esta integral perdón. Me queda... pero aquí no... Fíjense que aquí tengo un error porque este menos lo saqué aquí. Hay un pequeño error. Digamos que ese menos no va ahí, ¿no? Voy a corregir eso porque no es correcto. Ahora sí. Entonces vamos a llegar a una expresión así como esa. A esa misma expresión. Perdón. Y esto, como les digo, esto se cumple para toda función b que esté acá. No hay ningún problema ahí. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esta integral yo la puedo restringir a estas bolas de radio delta, centrada en un punto x asterisco. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo esta función de prueba acá, que se anula en todo lo demás que esté fuera de esa bola, ¿verdad? Porque recuerden que esas funciones las construimos que fueran 0 dentro, que fueran 0 afuera de la bola. Entonces, al final estas integrales yo las puedo reducir a esto, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en este lado. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Fíjense bien. Aquí ocurre algo bien interesante. Yo puedo hacer que delta tienda a 0, ¿verdad? Delta tender a 0. Para nunca es 0, pero va a tender a 0.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que estas funciones v, esta función v, viene siendo más o menos como lo que ocurría con la función delta de Dirac. Ustedes se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales cuando hablaban de la función delta de Dirac que tenía una propiedad bien interesante. Y es que cuando hacían que esa función delta de Dirac, el intervalo este de integración tendiera, de la función esta tendía a 0, ¿qué ocurría? Que que lo que se cumple es lo siguiente. Vamos a llegar a que esto, en el lado izquierdo vamos a tener esto. Aquí no sé si estoy escribiendo bien esto, pero bueno. Más y esto se cumple, pero esto va a ser igual a esto que está aquí. Vamos a ponerle un puntito aquí en el sentido de que es una igualdad puntual, que en ese punto se cumple eso. Bueno, no que en ese punto. Sí, bueno. Vamos a dejarlo así, que son iguales. ¿Lo ven? Entonces, ¿pero qué es esto? Fíjense bien, ¿qué es esto que tengo acá? Es la ecuación diferencial, que se cumple en el punto. Es decir, he probado que la ecuación diferencial se cumple en el punto x asterisco, ¿verdad? Esto significa que la ecuación diferencial es válida en x asterisco, que es un elemento de AB. ¿Lo ven? Pero este elemento x asterisco es arbitrario, ¿no? Ese elemento no puse, solo lo escogí así, cualquier punto que esté ahí dentro de AB, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, U, elemento de H1E de AB, es solución de la ecuación diferencial. Y con eso hemos probado, ¿verdad? Porque llegamos a que la función U, al menos en el punto, bueno, en el punto U asterisco, fijo ese punto U asterisco, satisface la ecuación diferencial. Pero U asterisco es arbitrario, puede ser cualquiera del intervalo AB. No hay ninguna otra restricción sobre X asterisco. Entonces llegamos a que tiene que ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces es solución del problema clásico. Y con eso pues hemos terminado la demostración. Aquí lo importante es que ustedes recuerden esto que vieron en ecuaciones diferenciales, que es lo mismo que la función delta de Dirac. Aquí apliqué eso, ¿no? Para llegar a esto de acá. Porque la función delta de Dirac, de hecho, es una distribución. Solo que aquí escogemos que estas distribuciones, esas funciones b, que es una distribución, pues sea suave, ¿no? La función delta de Dirac no la escogía como un pulso así, que era cuadradito, ¿no? Aquí no, aquí queremos que ese pulso sea suave así. ¿Lo ven? Esa sería la idea aquí de la demostración. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, parece que no. Entonces, con esto que hemos hecho, volviendo acá, hemos probado que el problema clásico que es mi problema de valor de frontera, es equivalente al principio de Rayleigh. Perdón, me equivoqué acá. Es equivalente al principio de Galerkin, sería. ¿De acuerdo? Eso es lo que he probado ahora. Bien, por transitividad nosotros sabemos que esto se va a cumplir, ¿no? Por esa transitividad de la equivalencia, entonces vamos a tener que eso se va a cumplir también. No tendría sentido de que no fuera equivalente. Bueno, y con eso hemos ya completado esta parte que es un preámbulo para el método de elemento finito. Hay que entender bien estas ideas porque todo esto lo vamos a utilizar para la construcción o para la formulación del método de elemento finito. Entonces, ya casi estamos por ver el método de elemento finito, ¿verdad? Porque había que hacer este trabajo con el problema débil para luego pasar al método de elemento finito. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar del teorema de proyección, que es un teorema elemental de análisis funcional. Entonces vamos a trabajar ese teorema para aplicar ese teorema y entonces llegar a lo que es el método de elemento finito. ¿Lo ven? Entonces eso lo vamos a ver en la próxima semana, así que pueden ir leyendo acerca de eso, ¿no? Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar aquí la reunión. Vamos bien con el tiempo, hemos visto las cosas que tenemos que ver. Entonces, traten ustedes de ir adelantando, de leer varias veces esto, porque eso es lo difícil, ¿no? Las pequeñas lagunitas que pueden quedar en ustedes, traten de leer y traten de formular preguntas para que me las hagan a mí en la próxima reunión. Está bien, ¿Estamos? licenciado. Bueno, pues. De acuerdo, Lic. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. En el mismo enlace se va a quedar este video, ¿verdad, profe? En el que nos compartió. Sí, yo creo que yo les compartí una carpeta, ¿verdad? Ujú. O no sé si, es que si están usando el correo institucional, creo que desde el enlace pueden, desde el grupo de Teams ahí pueden ver los videos, pero si no, yo creo que yo les compartí una carpeta, entonces, es posible que yo tenga que copiar algo de la carpeta. Voy a revisar, ¿verdad? Cualquier cosa, si no se supone que en unos 15 minutos ya podrían ver el video. Si tienen problemas, me escriben un correo y yo voy a hacer ahí una modificación que creo que hay que hacer, ¿verdad? Ok. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Feliz fin de... Gracias, igual. ¿Cómo le digo?